Buenas tardes. Bienvenidos al Foro de Abogados Juveniles LEX. Les habla la licenciada Carolina González. El día de hoy analizaremos un tema de bastante controversia e interés en la sociedad dominicana, el derecho de retención. ¿Qué es el derecho de retención? ¿Cuándo utilizamos el derecho de retención? ¿Qué diferencia entre este y la anticresis, la hipoteca y los privilegios? Para estas interrogantes tenemos a los expertos en el área, el licenciado Agramonte, licenciado Valdés, licenciado Méndez, licenciada Matos y licenciado Yepes. Primero lo primero, ¿qué es el derecho a retención? Bueno, según lo planteado por el magistrado Matías Modesto de Rosario Higo, juez de la quinta sala de la Cámara Civil y Comercial del Distrito Nacional, este no es nada más que el derecho que se le reconoce al acreedor que detenta una cosa que no es de su propiedad, sino de su deudor. Derecho este que le permite negarse a devolver la cosa hasta tanto el deudor no la pague. En caso de que se ejerza de relación contractual, el derecho a retención se justifica por la reciprocidad de las partes. Esto sucede muy a menudo en la vida diaria, como cuando tú vas a la tintorería y entregas un saco y firmas una factura diciendo que pagarás un monto cuando se te haga la entrega del saco. Si tú vas a buscar el saco y no has pagado esta factura, el señor puede retener tu saco mientras tú le pagues ese dinero. También está el caso de los prestamistas. Si yo debo un cuadro de Picasso como garantía a un préstamo de 100,000 pesos, el prestamista tiene el derecho a retenerlo hasta que yo le pague dicha deuda. Como se iba diciendo, en el ordenamiento jurídico se aplica el derecho de retención en diferentes escenarios, a saber, como es el caso del artículo 1612 del Código Civil, permite al vendedor al contado no entregar la cosa vendida hasta tanto no haya sido pagada el precio de venta por el deudor. De igual manera, el comprador en la compraventa puede retener la cosa vendida hasta tanto el vendedor hace el uso del derecho de retracto, reembolsar no solamente el precio principal, sino también los gastos legales y si la cosa ha aumentado de precio, aumentarle también a dicho pago, como lo dice así el artículo 1673 de nuestro Código Civil. En el caso de que el comprador se rehúse a pagar el precio, estuviéramos al frente de una retención de pago por una perturbación o por una razón por la cual el acreedor tiene miedo, temor a la posesión de esta cosa. El deudor tiene la responsabilidad de retenerla hasta que el acreedor se sienta confiado y ese temor haya desaparecido, como así lo dice el artículo 1653 de nuestro Código Civil. Continuamos con el licenciado Méndez, quien nos hablará sobre la diferencia entre el derecho a retención y la anticresis. Ok, guiándonos de este mismo enfoque, licenciada González, tenemos que el derecho de retención es un modo efectivo para que el propietario pague la deuda. Cuando se hablaba del derecho de retención, se supone la no existencia de toda ignoración, expresa o tácita, y se hablaba de una facultad de acreedor de pleno derecho. Mientras que la anticresis es un contrato por el cual el deudor transfiere a su acreedor la posesión de su inmueble para que perciba los frutos de él y su renta, con obligación de imputarlos a lo que se debe el pago perfecto de un contrato de uso poco frecuente. Solo recae sobre los inmuebles de anticresis es la constitución, en prenda de la renta. En cambio del derecho de retención, puede negarse a restituirse el inmueble tanto no sea pagado. Y este derecho de retención es indivisible. Es necesario que la anticresis se acuerde por escrito y no se considera formalizado, sino cuando el deudor entrega al acreedor el bien afectado. De ninguna manera el acreedor podrá atribuirse el derecho de propiedad sobre el bien dado en anticresis ha llegado del término del contrato. Aunque el deudor no haya cumplido con su obligación de pago, es necesario que se agote el procedimiento de ejecución de la hipoteca.
Sumamente interesante el expuesto por el licenciado Méndez. Ahora, en el caso de las hipotecas y de los privilegios, ¿cuál será la diferencia? Tenemos al licenciado Gramonte, quien nos explicará con profundidad esto. Gracias, licenciada González. Ya sabemos lo que es el derecho de retención. Ahora hablemos lo que son las hipotecas y los privilegios y cómo estas se diferencian del derecho de retención. En el caso de las hipotecas, como ha mencionado el magistrado Matías Modesto de Rosario, esta es la garantía real por excelencia, ya que sin desposeer al propietario del bien, permite al acreedor ampararse de él a su vencimiento para venderlo en pública subasta, sin importar la persona en cuyo poder se encuentre el bien, y obtener el pago de su crédito con el precio de la venta y con preferencia a los demás acreedores. Ahora, la diferencia entre la hipoteca y el derecho de retención es que en la hipoteca el deudor es entregado el bien que es deseado, mientras que el acreedor le otorga sabiendo que si no cumple con su pago, el bien se le quitará luego de que pase el plazo que se supone que tuvo que hacer el pago. En el caso del derecho de retención, el deudor tiene el bien, no, el acreedor tiene el bien y entonces este lo retiene hasta que se le haya dado el pago, en vez de quitarle al otro. Ahora, en el caso de los privilegios, este es el derecho dado a un acreedor exclusivamente por la ley, sin que medie convención, a tal efecto para ser pagado con preferencia a otro acreedor. El privilegio nace exclusivamente de la ley y se denomina tal circunstancia al beneficio por cuanto existe con independencia de toda convención. Se encuentra su fundamento en razones de equidad o de bien público, o más aún en la casuística, que es la situación de ese acreedor que no ha podido precaverse contra la insolvencia del deudor. Por ejemplo, el posadero, que es alguien que maneja, por ejemplo, una posada, no puede investigar la solvencia del cliente que se va a hospedar. En este caso se ve cómo el acuerdo se hace y cobro de ambas partes se hace también sin haber acordado nada previamente, o sea, no hubo convención. A diferencia de los anteriores, que sí se ve cómo ambas partes logran llegar a un acuerdo durante una convención con el objetivo de que una parte le entregue el bien o servicio y la otra le pague más adelante, y en caso de no pagarle, ésta se quede con el bien o lo retome por la fuerza hasta que le sean pagados. Muy bien, ya sabemos qué es el derecho de retención, la diferencia entre este y la anticresis, los privilegios y hipoteca. Pero, ¿cuáles son las condiciones y los requisitos que se deben de tener para usarlos? Bueno, licenciada Vázquez, para que el derecho de retención sea procedente, es necesario que se den ciertos requisitos o condiciones indispensables, como son, primero, que exista la posesión por parte del acreedor de una cosa que debe restituir al deudor. Este es el requisito esencial en el derecho de retención. Sin él no podría existir. De este requisito se derivan tres elementos: tenencia de la cosa, que la cosa sea corporal, cierta y determinada, y la posesión debe de ser legítima. Segundo, tenemos también que es necesario que el crédito que se exige sea cierto, líquido y exigible, para que pueda ejercitarse el derecho de retención. Es indispensable la existencia de un crédito a favor del poseedor o detentador de la cosa, en contra del propietario de la misma, pues el derecho en cuestión actúa como un medio de garantía en el sentido de que no se restituirá el bien hasta el pago total de todo cuando se le dé. Y por último, pero no menos importante, que exista una conexidad entre el crédito y la cosa. Para que proceda el derecho de retención, es necesario que exista un vínculo de conexión entre la cosa que se retiene y lo que esa cosa haya causado por concepto de gastos, daños, reparaciones o mejoras. Continuamos con el licenciado Jeffers, que nos hablará sobre el régimen del derecho de retención. El derecho de retención se basa únicamente sobre la equidad, es decir, que no solo es justicia y lo justo, sino que informa u orienta las propias relaciones de los hombres sin permitir el enriquecimiento de uno y el detrimento de otro. Es justo que el acreedor, mientras que no se le haya pagado, no se haya obligado a restituir la cosa a su deudor. El acreedor no tiene el derecho sobre la cosa que le autorice a gozar de la misma o que le permita acceder a un título sobre la cosa. Y por último, tenemos a la licenciada Matos, que nos hablará sobre la extinción del derecho de retención.
Muy bien. En torno a cuando se dé el derecho de retención, suceden las siguientes situaciones. El pago total de la deuda. Con la cancelación de la deuda se cumple con la obligación, por lo que consecuentemente se satisface el interés del retentor. Si el derecho principal se extingue, el derecho de retención también, pues es accesorio de este. Igualmente, con la pérdida de la posesión. La retención se extingue si el retenedor pierde la posesión, ya sea voluntario o involuntariamente. En caso de que la entrega sea voluntaria, se produce la renuncia expresa del derecho de retención. Otro caso también es el perecimiento del bien. Si el bien es destruido o perece, se extingue el derecho por caso fortuito o por culpa de cualquiera de las partes. Se establece que en caso de ser fortuito, el retentor no puede reclamar la sustitución por el objeto, pero podrá cobrar posteriormente la obligación, ya que se extingue el derecho de retención, pero no el crédito. Y en caso de ser culposo, es responsable de la desaparición por la tenencia, lo que obliga a pagar el propietario los daños y perjuicios que ha causado. Otro caso es la renuncia. En la renuncia, el acreedor puede renunciar de forma expresa, devolviendo el objeto o tácita. Y por último, es cuando el acreedor pasa a ser el dueño. Si adquiere el dominio total por medio de cualquier título, el derecho se extingue, puesto que sería ilógico ejercer la retención sobre un bien propio. Excelente todo lo expuesto por mis compañeros sobre el derecho a retención. Ya sabemos su definición, cómo lo utilizamos, condiciones, diferencias entre esta y la anticrédito, la hipoteca y los privilegios. El día de hoy ha abarcado mucho este tema, que ha creado una gran controversia en la República Dominicana. Bueno, nos despedimos de nuestro grupo de abogados. Muchas gracias por todos. Y a ustedes, nos vemos en otra edición del Foro Juvenil de Abogados. Hasta la próxima.